Las estrellas de la Cele están en un nuevo Centro Tiro y Gol de Tosco. Tronaditas, quesitos y bravos. Llévatelos contigo y colecciónalos. A la bio, a la bao, a la bim bomba. Costa Rica, Costa Rica. Ra, ra, ra. Vamos a una nueva emisión de su espacio Ecos del Fútbol, continuando con este espacio que hemos llevado de los procesos de Costa Rica en las diversas eliminatorias mundialistas. Para eso contamos nuevamente con la grata compañía de Diego Hernández para llevarles todo este camino. Muy buenas noches, Diego. Hola Fernando, y hola a todos los amigos que nos acompañan. Y importante seguir con darle continuidad a las eliminatorias, recordar un poco esas eliminatorias de Costa Rica para los mundiales. Y si no me equivoco, estamos en el 2006, o hablamos un poco de 2006 en el último, y vamos a ir recordando esos episodios de la selección. Correcto, el episodio pasado prácticamente solo abarcamos la eliminatoria del 2002 debido a la gran historia y todo lo que conllevaba. Entonces vamos a iniciar con eso rumbo a Alemania 2006. Si iniciamos de una vez. Démosle. Un proceso accidentado desde el 2006, luego de la gran eliminatoria y que la selección con toda la expectativa que iba para el Mundial 2002 no se logró clasificar a la segunda ronda. Guimaraes deja la selección. ¿Ahí me escucha bien? Sí. Vamos a ver, sí, estábamos hablando de que el proceso rumbo a Alemania 2006, luego de la salida de Alexander Guimaraes después del Mundial del 2002, toma la selección el norteamericano Steve Sampson. Así es. Me recuerdo perfectamente. Y un camino complicado se inicia el 12 de junio del 2004 en La Habana, Cuba. Costa Rica sufría empata 2-2 con Cuba, goles de Douglas Sequeira y de Álvaro Saborío. Sí, era una selección, creo que ahí fue Froilán, ¿verdad? Froilán Ledesma estuvo ahí de titular. Me recuerdo que estuvo cerca de hacer el gol y creo que fue Saborío el que lo hizo, allá en La Habana. Una jugada muy disputada, la disputó con fuerza y puso el pase para Álvaro Saborío. Saborío, sí. Sí, era una selección con una base importante del 2002 y con gente ya nueva, ¿no? ¿Verdad? Por ahí creo que estaba, bueno, estaba ya Saborío, creo que por ahí ya se asomaba un poco Gabriel Badilla. El portero no recuerdo qué portero utilizaron, si fue González, Mesén o Porras. Inició Álvaro Mesén, igual como ha sido sus procesos. Iniciaba Álvaro Mesén y posteriormente asume otro, pero este inicio sí tuvo Álvaro Mesén. Recordemos que para esa etapa ya Wilmer López había abandonado la selección. Carlos Castro pues, ya no tenía tanta regularidad y tomó la banda izquierda Leonardo González. Sí, el lateral, ¿quién era? Alexander Castro. Empezó Alexander Castro y luego siguió Harold Wallace. Se alternaban, sí. Pero ya Alexander Castro ya no fue convocado. Claro. Sí, era una buena selección. Después vinimos acá a Costa Rica, ¿verdad? El otro partido. Un partido sufridísimo, pidiendo tiempo. Se empata 1-1 con Cuba nuevamente. Gol de Ronald Gómez, pero algo terrible. La gente, sufrimiento, un suplicio tremendo. Otro gol de Cuba y hubiera sido un desastre absoluto. O sea, se pasa por los goles de visitante. Quedó ese partido acá. Ronald La Bala Gómez, que empezaba a ser importante también. 1-1. Sí, que lo que nos salvó fue que hicimos 2 goles de visita.
porque si no, tal vez con la regla hubiera sido diferente y hubiera sido tiempos extra o penales, ¿verdad? Sí, si otro gol que hubiera hecho Cuba, hubiera sido Sí, algo terrible. y eso me da pie para ver lo que estamos experimentando ahora, que no ha sido ajeno al principio de las eliminatorias, en casi que, yo diría que casi todas las eliminatorias siempre en Costa Rica ha sufrido al inicio, siempre. Obviamente, esta es otra historia ahorita, ¿verdad? Pero ya viéndolo fríamente, a Costa Rica le ha costado mucho los inicios de eliminatorias, pero le ha costado un montón. Y aún en los momentos más gloriosos, como que vamos a ir analizando, siempre ha habido sufrimiento. En este caso, Han habido baches en la eliminatoria muy, muy riesgosos, casi que de la eliminación. en este camino, rivales más accesibles y no es tan complicado, pero siempre ha sido, sí, Sí. siempre ha sido difícil. Después de esos dos partidos, Cuba se destituye a Steve Samson y se trae el viejo conocido de la primera etapa de Luis Pinto Ganador a la selección nacional. Correcto, ahí se vino Pinto una vez, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos lo que podía dar Pinto, porque ya había estado en la liga y había sido multicampeón con la liga. Y obviamente la carrera que tiene en Colombia lo acreditaba, ¿verdad? Para ser técnico de la selección. De ahí, ¿qué pasamos? Pasamos ¿a qué fase? Para ver si me acuerdo un poco. Se pasa a la cuadrangular, donde se tiene como rivales a Honduras, Guatemala y Canadá. Y se empieza con el pie izquierdo un 18 de agosto del 2004, una noche oscura para el fútbol de Costa Rica, en el Estadio Morelos. Costa Rica acaba aparatosamente 5-2 ante Honduras. Sí, por eso te digo, los inicios han sido, tal vez a veces la gente critica y obviamente con todo el derecho, ¿verdad? Pero si usted lo ve fríamente, los inicios han sido, pero pésimos. Ese 5-2 fue histórico y íbamos ganando, si no me equivoco, 2-0. Creo que Andy Aaron hizo un gol. Los dos goles fueron de Andy Aaron esa noche. Sí, entonces increíblemente nos vacunaron, no sé si en qué momento nos empataron, si en el primer tiempo o en el segundo, pero en el segundo fue una fiesta de goles. Creo que me recuerdo un de Izaguirre, de lateral izquierdo de Honduras. Honduras que venía con una base importante del proceso del 2002 con algunos otros jugadores que empezaban ahí a asomarse, como Costly, como Rambo de León, que está cuidando. La etapa de Honduras, Ahí estaba Pavón, ¿verdad? Pavón, sí, Pavón. En este proceso de Honduras lo había iniciado otro viejo conocido que no llegó al proceso, como era Pora Milutinovic, que empezó con la selección de Honduras y después renunció, no llegó a popular y Honduras. Sí, sí, tiene una gran selección. Ese Izaguirre a la postre figura en el Celtic de Escocia, ¿verdad? Hizo una gran carrera ahí. El camino siguió empinado, no se compuso mucho. Se llegó al 5 de septiembre del 2004, rival enconado que siempre nos ha acompañado, como es Guatemala. Se llega al Mateo Flores, se pierde 2-1, gol de Costa Rica, anotado por Alonso Solís. Eso quiere decir que fueron dos derrotas consecutivas. Y casi de 6 puntos. Sí, importante, o sea, a veces a uno se le olvida esos detalles, pero sí, estamos casi ratificando que las eliminatorias siempre han sido un dolor de cabeza, aunque se ha clasificado, pero normalmente se han empezado muy mal. Nunca han sido un paseo, como mucha gente pensaría. Siempre ha sido complicado. Ni siquiera la del 2002 no se empezó bien.
Después pasamos a contra Canadá, creo. Correcto, Aquí 3 días en nuestro después, país, ¿verdad? el 8 de septiembre en el Saprissa, había que ganar como fuera, como diera lugar, y Costa Rica gana 1-0, gol de Pablo César Guanchope. Sí, sí, ahí tenemos ese gran delantero todavía, ¿verdad? Que era Chope. Aún estaba brillando en Inglaterra y no sé quién lo acompañó ese día, si fue la bala o fue Fonseca, pero todavía está esa fase. Todavía, digamos, esa eliminatoria, por ejemplo, Rolando Fonseca fue muy irregular. No sé si estuvo en algunos partidos, pero no en todos, ¿verdad? Muy poco, no era tan tomado en cuenta, ya empezaban a aparecer otros nombres como Álvaro Saborío, otras piezas en ataque, en constante. Luego se hace Sí, Costa Rica recupera esa ocasión goleando 5-0 a Guatemala aquí una noche brillante de Pablo César Guanchope. sí, eso fue un partidazo. Ahí ya estaba Carlos Hernández, ¿verdad? También. Golazo, el primer gol lo hizo Carlos Hernández, tremendo balazo y 3 de Guanchope y Fonseca terminó, creo que fue el único gol que hizo en toda esa eliminatoria. También ahí, bueno, estaba el Tuma todavía, pero no se había lesionado aún. Él Y ahí jugó, estaba fue constante toda la eliminatoria. sí, sí, y bueno, estaba el lateral, estaba Leonardo González, y el izquierdo, bueno, el Pate estaba todavía. Y había una selección muy consolidada, la verdad. Eran varios jugadores, todavía estaba William Zunzín por ahí, había, estaba Luis Manuel Capitán, frente de la defensa. Luego, posteriormente, 3 días después, el 13 de octubre, se va a Vancouver, donde Costa Rica tampoco había ganado y hace historia ganando 3-1 a Canadá y allanando un poco más el camino. Goles de Pablo César Guanchope nuevamente, William Zunzín y otro golazo de Carlos Hernández. Fue 1-3, ¿verdad? 3-1, sí, gana a Costa Rica en esa Aquí oportunidad. aquí estoy viendo las alineaciones de ese día. Nada más para que recordemos un poco más o menos quiénes estaban. Era Álvaro Mesén, de portero, Gilberto Martínez, Pablo Chinchilla, que me acuerdo de Pablo Chinchilla, jugó gran defensa de la liga, que hizo carrera ya después del Mundial en Austria y a la fecha creo que es técnico allá. Creo que se casó allá y vive allá. Luis Marín, Leo González, Alonso Solís, Steven Bryce, que Steven Bryce fue importantísimo en las dos eliminatorias, 2006 y 2002. ¿Te acordás de aquel Cristian Bahilla, que era un excelente jugador a Pinto le encantaba? Que creo que jugaba en Heredia, Cristian Bahilla. Correcto, hacía dupla ahí en los primeros partidos con el Pupi López. Pues sí, estaba Pupi López también, Eddie Scott, que era un gran delantero, que de hecho estuvo en ese partido de Cuba también. Y estaba Andy Aaron y ingresó Carlos Hernández, Paulo Guanchope y William Swing, que si ves ese partido, Fernando, los que ingresaron en el segundo tiempo, que fueron los que cité, Carlos Hernández, Pablo Guanchope y Wilson Swing, fueron los que anotaron. Fueron los revulsivos que el primer tiempo quedó, si no me equivoco, quedó 1-0, íbamos perdiendo, y en el segundo tiempo ingresaron esos tres jugadores, Carlos Hernández, Guanchope y Swing, y fueron los que anotaron para la selección TIC. Entonces, un dato importante, no más para que recordemos esa parte de los jugadores que estuvieron ahí. Que no me recordaba de Pablo Cuchilla, que fue un gran delantero. Un gran defensa, perdón. Y ya de esta forma quedaba ordenado el camino, entonces fue dejar puntos en el camino
y quedaba todo para la última fecha, el 17 de noviembre del 2004 en San Pedro Sula, otro partido de esos de frentes apretados con el rosario en la mano. Uno de los partidos más... Ese partido 0-0, ¿verdad? Quedamos 0-0 y en el último minuto Honduras hizo un remate ahí que todo el mundo cerró los ojos ahí. y siento que ahí Pinto fue ultra defensivo, o no sé, se encerró muy bien, pero sufrimos más de la cuenta, porque no recuerdo un solo tiro de Costa Rica en ese, y tras de eso la cancha era pesadísima, era en San Pedro Sula. En el Francisco Morazán, una cosa complicada, se llevaron el partido. Que es la casa del Real España, ¿verdad? Y afortunadamente avanza la final. ¿Quién fue el portero esa vez? ¿Fue Lonis? No, fue Mesén. Ya Loni se había retirado, estaba Álvaro Mesén. ¿No? Sí, era de Mesén, ¿verdad? Que a la postre, y recordemos que Mesén llegó al Mundial, pero el titular fue Porras, ¿verdad? Cuando ya tomó selección, que lo vamos a ver más adelante, su portero titular fue Francisco Porras. Ok, y ya con eso clasificamos, ¿verdad? La hexagonal. Vamos a la hexagonal, iniciamos y nuevamente aquí iniciamos con un comienzo complicado, 9 de febrero del 2005, Costa Rica pierde 2-1 ante México en Prisa, gol de Costa Rica nuevamente de Pablo César Guanchope. Sí, me recuerdo esa vez. Y ese fue todavía estamos con Pinto, ¿verdad? Ahí. Todavía se mantenía Pinto. El México de... ¿Quién hizo los goles de México? Primero fue Jimmy Lozano. Ajá, el Jimmy. Y el segundo. Eso fue en Ricardo Saprissa, ¿no? Como blanco. Eso fue en Ricardo Saprissa. En Saprissa. En esa eliminatoria. No, y todos los dos goles fueron de Lozano, me recuerdo. Los dos fueron de Lozano. Uno de tiro libre y otro en una jugada, creo que el pase de Cuauhtémoc Blanco. Que Lozano fue recientemente, hace unos años fue técnico de la selección mexicana, ¿verdad? Hace poco, antes de este proceso de Javier Aguirre. Sí, ahí estaba la Volpe, ¿verdad? Era la Volpe el técnico. El equipo de la Volpe, un equipo que jugaba muy bien, el equipo de México. Jugaba bien, y recordemos que fue el Mundial y casi que le gana a Argentina, ¿verdad? Creo que fue en octavos de final. La segunda fase, correcto, lo tuvo cerca para haberlo dejado fuera y un gran partido. Correcto, bueno, ahí sí empezamos mal, me recuerdo, y después nos tocó con quién más. El 26 de marzo, en un partido complicado por cosas que pasaron en ese primer partido, se sanciona el estadio Saprissa y Costa Rica tiene que jugar a puerta cerrada contra Panamá en otro partido de sufrimiento. Sí, me recuerdo, ya me estoy... 2-1, ¿verdad? Goles de penal del recordado Wayne Wilson y un gol en el último minuto de Roy Mairi. De Roy Mairi. ¿Cómo cambiaron esos jugadores, verdad, de la selección? Porque fueron otra cosa, o sea, venían como mucho cambio, porque estaba Wayne Wilson, estaba Mairi, que al principio no estuvo. Entonces sí, creo que Guanchope estaba muy intermitente. Creo que estaba ya afrontando ciertas lesiones pero a la postre se fue sacando la tarea, ¿verdad? Que Panamá ya Panamá era un equipo ya peligroso en esa época. No tanto como ahora, pero sí era un equipo de grandes figuras. Creo que, si no me equivoco, ya Guanchope se había ido al Málaga y empezó a tener muchos problemas de irregularidad y todo eso. Entonces, recordemos aquel en Málaga, fue el golazo que se le hizo al Numancia, que está en YouTube, un golazo.
la pegó de seguido y creo que lo único que hizo y ya ahí fue mucha lesión y cayendo un poco y ya fue a ligas un poco de menor calidad. Sí, en la última etapa antes del Mundial terminó jugando acá con Heredia. Correcto. Acá pasamos otro resultado, el 30 de marzo se visita Puerto España y ese fue ya el fin de Jorge Luis Pinto, se empata 0-0 con que en teoría era el más débil y el más accesible, que sin embargo Sí. después dio la clasificando, pero no le perdonaron a Jorge Luis Pinto ese empate y se da la destitución. Entonces ahí ya después llegó Guima. Alexander Guimaraes a tomar el banquillo, pero el comienzo no fue el mejor. Sí, 4 de junio del 2005 en Salt Lake, Costa Rica cae goleado 0 con Estados Unidos. Sí, que era muy difícil allá en Estados Unidos. Creo que si nos da chance hoy repasar creo que fue hasta el 2000, para el 2018 que fue que ganamos un partido allá en Estados Unidos. Correcto, entonces era mucho tiempo. Casi que presupuestado era perder en Estados Unidos y perder en México. Mucho era el empate, ¿verdad? Estados Unidos que venía con una selección, recordamos por ahí Don Donovan, a Claudio Reina, a Casey, pero que estuvo mucho tiempo de Inglaterra. Claro, estaba Coy Jones todavía, creo, estaba pues Donovan, Dempsey por ahí, no sé si Alti, no sé, no recuerdo si todavía estaban ahí. No, creo que estaba el Maguire, creo que era un delantero, uno muy alto, muy bueno. Un gran equipo que en el 2002 había estado cerca de haber sacado a Alemania Claro. en semifinal. Casi se van al semis. Después de ese partido se pasa el 12 de octubre, 3 días después, Costa Rica pierde de 3-2 después de ir ganando 2-0. En Guatemala. Carlos Hernández y bueno, el gol agónico de Pablo Guanchope en los últimos minutos. Sí. No le sonaba la flauta en ese momento, de mucha crítica, no jugaba bien la selección y luego se hace el parón. Agosto, donde Costa Rica tiene una derrota en el Estadio Azteca con la sombra y con el fantasma del Aztecaso. Costa Rica cae 2-0, un partido que le salió barato, sinceramente. Sí, había mucho desorden en esa eliminatoria, fue muy complicada. Y bueno, lo que era Estados Unidos y México tenían unos cuadros muy consolidados. De hecho, ese equipo de México era sumamente bueno. Creo que estaba el Kikín Fonseca ahí, ¿te acordás? Estaba este delantero que jugó en Inglaterra, que es comentarista, bien. Jared Borghetti. Bueno, estaba Lozano, estaba el contención, que era muy bueno, que era muy aguerrido, Gerardo Torrado. Entonces, y tenía no sé si estaba zurdo que hace poco se retiró, que jugó en León, creo que estaba en León de México. Guardado. No sé si estaba haciendo yo sí fui al mundial, de hecho. Me recuerdo que la Volpe lo llevó. Era un juvenil, un gran jugador. Bueno, sí. Ya después de eso, parón y se vuelve en septiembre, donde Costa Rica saca la victoria 3-1, goles de Álvaro Saborío, Walter Centeno y Ronald Gómez contra Panamá en el Rommel Fernández. Sí, no, esos parones son importantísimos, ¿verdad? Esos parones de campeonato son una salvada porque a veces la selección
ha estado tan mal que han tenido que hacer esos sacrificios, que para el campeonato no es así como fácil, ¿verdad? Por un tema económico y demás, pero ha servido para que la selección retome, ¿verdad? Recuerdo que habían legionarios, pero casi que la mayoría jugaban aquí en el país, ¿verdad? Entonces eso sirvió mucho como para hacer unión de grupo y consolidar un poco más la idea del técnico, ¿verdad? Llegó 3 días después, el miércoles, el 7 de septiembre, Costa Rica gana 2-0 ante Trinidad, otro partido difícil, pero que servía para allanar el camino. Anotan Álvaro Saborío y Walter Centeno. Sí, que Saborío fue fundamental en esa eliminatoria. Y ya luego el partido que define la clasificación, el 8 de octubre del 2005, Costa Rica triunfa nuevamente ante Estados Unidos contundentemente 3-0. Pablo Guancho vuelve a anotar y 2 golazos de Carlos Hernández. Bueno, aumentamos esa Sí, victoria ahí 3-0. fue una clasificación sufrida, pero se logró, se le ganó a Estados Unidos, como siempre. Hasta la fecha no han podido ganarnos acá a Estados Unidos y esperemos que no lo hagan, aunque esta eliminatoria no se tuvo el placer de enfrentar a esos grandes de la CONCACAF, pero clasificó en primer lugar, fue Estados Unidos, en segundo lugar México, tercer lugar Costa Rica, y se fue al repechaje Trinidad y Tobago, que le ganó a este equipo asiático que era Bahrein, le ganó Vale. sorprendentemente, que Trinidad y Tobago tenía un buen cuadro también, con figuras como bueno, estaba todavía Chaka Hislop, el portero, y estaba Dwight York, que era figura del Manchester United. Después quedó Canadá y Guatemala afuera, ¿verdad? Completamente no pudieron clasificar al Mundial. Ahí tuvo Guatemala un último partido contra Costa Rica, que fue el 12 de octubre, y se queda Costa Rica nuevamente sin ganar, pero ya un partido de trámite para Costa Rica con algunos suplentes. Cae 3-1, gol de Meire, y sorpresivamente Guatemala todo para ir al repechaje, pero no contaban que Trinidad le iba a terminar ganando a México, Puerto España. Increíble, increíble, sí. Increíble, sí. Eso fue una locura y quedó Guatemala totalmente fuera del mundo. Ya después se vino, bueno, pasó el Mundial, no, el Mundial 2006, no se hizo un buen papel, nuevamente Guimaraes queda fuera, y para rumbo a Sudáfrica 2010 se recurre a Hernán Medford, que venía de hacer una gran participación con la Prisa, sin embargo no le fue bien tampoco. Sí. ¿Le puedes poner pausilla un toque? Así esa selección la toma Hernán Medford, pero no le fue bien, mucho problema con la prensa, mucho pleito, mucho roce con el presidente de la federación del momento y terminó quedando fuera. ¿Quién, perdón? Hernán Medford. Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí, Hernán Medford en el 2010, ¿verdad? Estamos hablando. Ah, no, En en el el 2010, 2006. para Sudáfrica 2010, ¿Quién empezó el técnico? inició Hernán Medford y en esa eliminatoria Costa Rica tuvo unos buenos números, jugó 20 partidos, ganó 12, 3 empatados, 5 perdidos, 41 a favor y 22 en contra. Tuvo una fase Ok. previa contra Granada, que a veces fue el detonante por se fuera, se empata 2 contra goles de Alonso, Víctor el Mambo Núñez. Correcto, sí, sí. Sí, sí, y no se le aguantó mucho a Medford, ¿verdad? Y ese resultado en el La, Caribe fue complicado.
A pesar de que aquí ganó 3-0 una semana después, goles de Álvaro Saborío, Brian Ruiz y Randall Azofeifa, pero no le alcanzó, se da la discusión de Hernán Medford. Sí. Recurre a otro viejo conocido de la casa, o un técnico que ya había estado en el proceso del 2002 junto a Alexander Guimaraes, como era Rodrigo Kenton. Sí, que bueno, ahí empezó muy bien don Rodrigo, ¿verdad? Casi que hizo una primera fase perfecta. De hecho, en la primera cuadrangular ganó todos los partidos. Sí. Sí, si quiere podemos repasar así rápidamente, seguidamente todos los partidos. Esa primera fase, ¿a quién se le ganó? Bueno, se inicia con El Salvador en el Ricardo Saprissa el 20 de agosto del 2008, gana 1-0, gol de Álvaro Saborío. Posteriormente, el parón se vuelve en septiembre y nuevamente en el Saprissa, Costa Rica, un festín contra Surinam, 7-0, dos goles de Lan Ledesma, goles de Alejandro Elpizar, Armando Alonso, Celso Borges, Alonso Solís y Brian Ruiz. Ya no era pues como ahora de difícil, Surinam. Sí, que era muy fácil ganarles. Y bueno, vean los nombres que se acaban de citar, ¿verdad? Que, bueno, nombres de los delanteros que había en esa época y que sobraban, ¿verdad? No es como ahora, ¿verdad? Que es escaso. Está citando al Pizar, ¿verdad? El matador y a Florian Ledesma, que eran delanteros muy buenos. Tal vez por temas ya hasta futbolísticos, por ejemplo, Florian no fue constante, pero sí, teníamos una selección muy buena, ¿verdad? Empezaban a tomar nuevos nombres como Celso Borges, como Brian Ruiz, que empezaba a tomar la batuta. Luego de septiembre se visita a Puerto Príncipe. Costa Rica le gana 3-1 a Haití, gol de Brian Ruiz y un gol de Pizar. Correcto. Sí, y fue perfecto, ¿verdad? Y ya lo que se siguió, nadie se esperaba eso, ¿verdad? Casi que ya con eso teníamos casi que un 80% asegurado la clasificación, ¿verdad? Ya estábamos listos. Luego se va a Surinam el 11 de octubre del 2008. Costa Rica gana en Paramaribo 4-1, goles de Walter Centeno, Celso Borges, Armando Alonso y Alonso Solís. No, este partido recuerdas un hecho que en ese partido. Claro. ¿Perdón? Contra Surinam, recordás un hecho que se dio en ese No, partido. recordámelo, a ver si me... El debut de Keylor Navas en la selección a nivel de eliminatorias. Ahí fue, sí, exactamente. Sí, ahí ya se asomaba, porque al inicio, ¿quién atajó en lugar de Keylor? Estaba en ese proceso, estaba Ricardo González. Sí, que bueno, y recordemos que Ricardo González estuvo muchos, creo que en 3 procesos diferentes y no fue a ningún mundial, ¿verdad? Fue un gran portero de la Liga Deportiva de La Alajuelense y del Club Herediano, y también jugó en Guatemala. Y al final no quedó en la lista para ningún mundial. Exactamente, bueno, ya con el resultado Costa Rica aseguraba la clasificación. Luego el 15 de octubre del 2008, ya un partido netamente de trámite. Costa Rica gana 2-0 a Haití, goles de Junior Díaz y Víctor El Mambo Núñez. Pero ya se asomaba Junior ahí, es que eran figuras ya totalmente nuevas, que ya casi que ya Guanchope no estaba, Fonseca se asomó hasta lo último, ¿verdad? Que ahora vamos a repasar un poco ese partido nefasto para la historia de Costa Rica, pero casi que todas las figuras del 2002-2006, casi que las demás edades ya no estaban para esa eliminatoria. Tampoco estaba Ronald Gómez, entonces se echaba de mano de jugadores nuevos como Álvaro Saborío, como Brian Ruiz. Correcto. Por ahí estuvo Jafet Soto, estuvo por ahí en algunos partidos, recuerdo.
En algunos partidos estuvo por ahí Jafet todavía. Todavía estaba por ahí. Y queda un partido de esa cuadrangular, Costa También, Rica bueno, triunfa. en algunos partidos estuvo Try Bennett, el hermano Jewison por ahí estuvo en algunos. Y bueno, lamentablemente, una eliminatoria que no fue buena para esa generación. Queda un partido contra El Salvador, gana Costa Rica 3-1, 2 goles de Roy Mairi y un gol de Freddy Fernández, mano de Sí, Pastor Fernández. sí, que fue allá en El Salvador, ¿verdad? Ahí se aseguraba el 100% de puntos en esta fase y se viene el hexagonal final, que inicia el 11 de febrero en el estadio Ricardo Zapata. Era difícil, pero Costa Rica gana 2-0, goles de un delantero que empezó siendo importante, después se fue diciendo como era Andy Furtado. Han disfrutado. Sí, que fue sorpresivo, ¿verdad? Y el jugador empezó en San Carlos y siendo goleador. Y bueno, tenía estrella en ese entonces con la selección, debutando con gol. Y de confianza del jugador en ese momento. Luego el 28 de marzo se va a México nuevamente soñando con hacer otra hombrada, otro aztecaso, pero Costa Rica cae 2-0 contra México. Sí, recuerdo que pusieron a este que está ahora con Heredia como asistente a Granados. Creo que por ahí debutó, lo pusieron de contención en ese partido contra México. México que era dirigida por un entrenador de cartel, de recordar, de Sven Goran Eriksson. Sí, 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 que fue muy criticado y no le fue tan bien, ¿verdad? Luego, después de eso, se viene el 1 de abril, Costa Rica gana 1-0 contra El Salvador, gol de Walter Centeno. Correcto. Bien, uno de los mejores partidos de esa eliminatoria, el 3 de junio, Costa Rica le pasa por encima a Estados Unidos 3-1, goles de Álvaro Saborío, Celso Borges y Pablo Herrera. Sí, que Estados Unidos nunca ha podido contra Costa Rica en nuestra casa. Y si eran de Saprissa, todavía les daba más miedo. Era increíble que tal vez el único equipo que sí nos marcó un poco en casa era México, ¿verdad? Ha sido el único que nunca la ha visto aquí. Luego se viene el partido contra Trinidad y gana Costa Rica 3 de Álvaro Saborío, de Celso Borges, y prácticamente la eliminatoria estaba encarrilada, una nueva clasificación, pero después se vino lo que nadie pensaba y lo que nadie esperaba. Correcto. Fue contra Honduras, ¿verdad? En una segunda ronda para el olvido se vino la debacle, se le vino encima, se le vino todo el suelo a Costa Rica y cae 4-0 estrepitosamente el 12 de agosto de 2009 en San Pedro Sula, un resultado que nadie Sí, el esperaba. partido fue. Sí, bueno, le anotaron 4 veces a Keylor Navas y fue un duro golpe para Costa Rica, que Keylor estaba empezando, estaba dando sus primeras armas en la selección y ella era un portero consolidado en el Saprissa, pero era un portero muy joven y le tocó vivir esa experiencia un poco amarga. Y Se creo que después lesionó ahí Ricardo perdimos más, ¿verdad? González. Perdimos más partidos por ahí. Vino el 5 de septiembre del 2009 en un partido de polémica, un partido muy complicado. No sé si recuerdas la historia que pasó con Walter Centeno, que aparentemente había recibido orden de Vergara de no jugar y jugó ese partido. Hubo mucha Sí, sí, polémica y Costa Rica 3-0 ante México y se ponía cuesta arriba. sí, increíble. Y eso fue aquí en el Ricardo, ¿ah? Correcto, en el Saprissa, un resultado completamente inesperado. Había que Sí, ir sí, sí. 3 días después y eso fue equivocado. Lo repasábamos en El Salvador en el 98 se encargó de dejarnos fuera y en esta prácticamente este resultado es el que termina definiendo la clasificación. Costa Rica 1-0 ante El Salvador en un gol en el último minuto. Sí. Perdimos 1-0.
correcto, Ok. en tiempo de reposición. Sí, fue dramático, ¿verdad? Una eliminatoria complicadísima. Después de ir casi con un paso perfecto, 3 derrotas seguidas sin hacer un solo gol, con 9 goles en contra, y el camino se ponía muy complicado y se destituye a Rodrigo Kenton. Sí, si no me equivoco, entonces llegó a la dirección técnica no me diga, llegó el brasileño, René Simón, René Suárez, pero casi que llegó para el repechaje. prácticamente a tratar de salvar el barco y tratar de sacar, ya se había puesto muy complicado y gana luego el 10 de octubre, se enfrenta a Costa Rica, Trinidad y Tobago en el Saprissa, 4-0, 2 goles de Borío, gol de Walter Centeno y un autogol de Julius James para Trinidad y Tobago, 4-0. Sí, entonces, digamos, Simón sí dirigió partidos eliminatorios, no fue que dirigió solo el repechaje, ¿verdad? De los últimos partidos, ese partido contra Trinidad, no sé si recordás un gol que también, un penal que falló Randall Azofeifa. Correcto. Sí, que habían posibilidades todavía de clasificar directo, ¿verdad? Pero no se pudo. Y ahí la posibilidad que había que irse a jugar la vida contra Estados Unidos, había que ganar, el empate no servía, había que ganar a como diera. Y Costa Eso fue Rica un partido, gana. creo que fue de los mejores partidos. En asistente técnico estaba Turbovich, Correcto. y bueno, que es un gran motivador, ¿verdad? Y para él es un secreto lo que hizo en Saprissa en el 2005. Y recuerdo que ese partido era todo nada, ¿verdad? Y empezamos también con un Brian Reese inspirado, 2 golazos en el primer tiempo. Y la idea era ganar o ganar, ¿verdad? No nos servía ni el empate, obviamente ni la derrota. Y empezamos 2-0, ¿verdad, Fernando? Que fue un partido muy bien jugado por Costa Rica. Los primeros 45 minutos y el tiempo. Un Brian Ruiz que venía siendo figura en el Twente, estaba disputando el goleo ahí en esa temporada con Luis Suárez, empieza ganándose, da la ilusión, pero después pasa uno de los momentos más amargos, uno de los momentos más dolorosos en la historia del fútbol nacional. Ellos descontaron y la idea era que no nos empataran, ¿verdad? Pero faltando unos minutos, fue casi que en reposición o últimos minutos, recuerdo, que fue una bola que agarró este lateral derecho que era muy bueno, se me escapa el nombre. Pablo Herrera. Pablo Herrera, jugador de la liga en ese entonces, y agarró la bola y en el lateral y se fue, ¿verdad? En lugar de tal vez resguardarla, se fue al lateral y le robaron la pelota, ¿verdad? Y el jugador de Estados Unidos la robó y de una vez pasó un cambio de juego grandísimo, ¿verdad? Y fue un tiro de esquina. Ese tiro de esquina fue catastrófico, ¿verdad? Nadie esperaba ese gol. Y el jugador no me recuerdo el nombre, tenía un apellido medio complejo, el que nos anotó. Un nombre muy difícil de olvidar, Jonathan Borstein. Borstein, sí, y bueno, ahí en un cabezazo y dejó tendido al portero y a Centeno, que Centeno estaba en el palo, que casi la toca de Centeno, pero sin embargo, la bola cruzó el marco y tocó la red y gol, y eso fue el acabos, ¿verdad? Recuerdo a Luis Marín llorando, bueno, muchos jugadores, estuvo Fonseca ahí como refuerzo. Fue lamentable, o sea, fue un partido que era para el video, ¿verdad? Prácticamente. Y nos mandó al repechaje, que existía una posibilidad remota, pero nos tocó con una selección que fue tercer lugar o cuarto lugar del mundo, ¿verdad? En ese mundial 2010, que fue una selección aguerrida, intensa, potente,
con grandes jugadores, que fue la selección uruguaya, con figuras como Diego Forlán, Luis Suárez, Y por ahí ¿quién estaba. más? Estaba Diego, el defensa, Lugano. Diego Lugano, el portero que era Carini, y con un gran técnico, ¿verdad? Que era, se me escapa el nombre de este gran técnico, que estuvo en muchas eliminatorias y muchos mundiales con Uruguay. El maestro Eh, Tavares, ¿sí? Maestro Tavares, sí, y bueno, y tenía otro, el Loco Abreu, bueno, tenían grandes jugadores y tuvimos que jugar con esa gran selección de Uruguay, que fue todo un acontecimiento, ¿verdad? Porque se tenía el rato que no llegaban, no llegaba una selección con tanto cartel aquí en nuestro país, y lamentablemente creo que fue un sábado en la noche y lamentablemente perdimos 1-0, ¿verdad? Que fue un gol de Diego Lugano. Correcto, un cabezazo de Diego Lugano. Mm. Sí, y después teníamos que ir al Centenario, al mítico estadio, y era un partido que teníamos que ganar sí o sí. Y se hizo un gran encuentro, un muy buen partido, eh, con goles creo, fue 2-2 o 1-1 que quedamos. 1-1, si hubiera quedado 2-2 hubiéramos clasificado, o sea, si hubiera, pero hemos perdido Y, aquí, si y con clasificado, gol de Centeno, ¿verdad? el Centeno, correcto. Ahí como Sí, y siempre, el Loco Abreu fue el que nos hizo el gol, ¿verdad? ahí siempre recordamos ese gol de Alan Oviedo que falló solo contra El Salvador. Aquí recordamos una que tuvo Álvaro Saborido solo frente al marco y la botó. Sí, mira, hubiera sido Cayó. bueno, una catástrofe en Uruguay, hubiera sido bueno. Si habíamos hecho el Aztecaso, eso hubiera sido bueno, emulando casi esa épica victoria contra México, ¿verdad? Hubiera sido increíble, ¿verdad? Dejar fuera de Y Uruguay. ahí la No se sintió pudo, feo la sintió muy esos feo, últimos. fue un gran esfuerzo, la verdad es que no dolió tanto, dolió más lo de Estados Unidos que con lo de Uruguay, porque lamentablemente con Ricardo Saprissa no se hizo un buen partido, pero se hizo un gran partido allá en Uruguay. Y bueno, ese es el riesgo de no hacer las cosas bien desde el principio y ir a un repechaje, ¿verdad? Que usualmente todos es con equipos muy parejos, pero ese es el riesgo de ir a un repechaje que no es seguro la clasificación al mundial, ¿verdad? Porque tenés que jugar 2 partidos a muerte. Correcto, esos últimos momentos, recordás que Costa Rica se fue con todo en los últimos minutos, que hasta la prensa se agarró con la gente del banquillo de Costa Sí, Rica para tratar de cambiar el partido, porque Costa escondían la Rica se ola, estaba yendo. la misma prensa escondía la ola, salía la ola, el terreno de fuego y no la quieren dar. Entonces se jugaba con todo, ¿verdad? Lo ideal era clasificar al mundial y ahí ensuciar un poco el partido, ¿verdad? Pero eso es historia y Costa Rica quedó eliminada. Después de 2 campeonatos seguidos, ¿verdad? De participar, como en 2002, 2006 y en 2010 quedamos totalmente fuera. Así es, hemos quedado empatados Los en. que clasificaron fue Estados Unidos, México y Honduras. Que Honduras fue ya, Honduras después de muchos años, ¿verdad? Llegó a un mundial, ¿verdad? Que fue el último fue en el 82 y llegó en el 2016. Una gran selección. Ahí el punto negro, o sea, el resultado, como te repito, que marcó esa eliminatoria fue esa pérdida en El Salvador. Si hubiera mantenido ese empate, hubiera pasado. Sí, lo que nos faltó fueron, bueno, 1 punto, 3 puntos, 2 puntos. Fue mínimo. Después de haber hecho una gran primera fase, una primera ronda buena, venir esa debacle en los últimos partidos, muchas situaciones que recordadas, algunos se rumoraban, algunos problemas con algunos jugadores, se Sí, rumoraba sí. que ciertos le habían echado el camerino encima al entrenador, vieron Sí, aparecer ciertos jugadores. se habla mucho ahora falta de calidad de jugadores, estoy hablando ahorita en esta eliminatoria actual,
pero históricamente Costa Rica no ha tenido una eliminatoria limpia, una eliminatoria que usted diga, fue perfecta. No la ha tenido, o sea, ha tenido mucho altibajo. Al final saca la tarea, pero le ha costado. Nunca han sido paseos, como lo decíamos, siempre han No, habido mínimo tres entrenadores, empieza y es uno. como, a veces uno dice que uno por ser tico y dice, y la CL tiene que ganar porque es Costa Rica, pero usualmente hay rivales, obviamente hay rivales que juegan, que entrenan y no es excusa, sino que y, tal vez están mejor preparados o algo pasa, ¿verdad? Pero siempre la selección, por más calidad de jugadores, siempre ha tenido muchos altibajos. Y usualmente saca la tarea, pero no ha sido sencillo. Siempre hay un inicio flojo y al final sacan la cara, ¿verdad? Pero siempre ha costado. Así es. Bueno, entonces de esta forma repasamos estos procesos eliminatorios. Ya para una próxima emisión vamos a estar pasando otra eliminatoria que tampoco fue fácil, pero que después llevó a la mejor etapa, a la mejor historia del fútbol de Costa Rica, como fue Claro. el 2014. Esta eliminatoria, la que vamos a ver en el 2000, que fue la del 2014, se me parece mucho a esta, a la que estamos viendo ahora, porque te lo digo porque tampoco se empezó bien y había, creo que fue una camada de jugadores muy jóvenes, ¿verdad? Que ahí fue donde, para hacer como un adelanto, fue donde pasó Brian Ruiz de ser un 9, un delantero, a ser un creativo, que está pasando muy similar a lo que está pasando ahora, que están agarrando a Manfred Ugalde, que es un 9, y lo están metiendo como un armador, ¿verdad? Entonces, se me parece mucho esa eliminatoria, porque esa eliminatoria, la primera fase fue un desastre. Se clasificó porque de veras, pero la primera fase fue un desastre. Y ahí se vio que empezó Brian Reese a tener un rol diferente a lo que era antes, que como era delantero. Y se me parece mucho ahora lo que está pasando ahora con Manfred Ugalde. Así es, en algunos momentos complicados. Porque ya en esa época ya no teníamos a un Pate Centeno, no estaba Wilmer López, entonces, y no había otro referente en la media cancha como para que tuviera eso, y creo que fue Pinto el que mandó a Brian Ruiz como ese rol de 10 o de armador, ¿verdad? Y se me parece mucho a lo que está pasando ahora actualmente con nuestra selección, que no tenemos un 10 o un armador y estamos recurriendo a un jugador que por naturaleza es un delantero. Así es, el único 9 de área que tenemos hoy en día. Hay que estar construyéndolo en otra posición que lamentablemente escasea. No lo hace mal, Fernando. Creo que Manfred de los pocos, de los rescatables, es Manfred Ugalde, un rescatable de esta selección actual. Y lo hace bien, o sea, es un gran jugador. Sí, la verdad hay que cuestionarle de los que ponen lo que tienen que poner, y uno de los referentes, el internacional. Correcto. No, Fernando, un placer, y nos gana el tiempo, pero nos queda 2014, 18 y 22 para vamos próximo capítulo. La próxima emisión, estas etapas se dan clasificaciones seguidas, pero la vamos a estar repasando la próxima semana. Ha sido un placer, como siempre, Diego, compartir esta tertulia futbolera que tanto nos apasiona. No, para mí es un placer, siempre, como dicen, recordar es vivir, y a mí me apasiona toda la parte histórica, y también nos da un enfoque, ¿verdad? Porque a veces la gente tiene mala memoria y piensa que las eliminatorias pasadas fueron caminando, y eso no es así. O sea, estamos repasando que siempre ha sido complicado, ¿verdad? Y también los exjugadores que ahora opinan, ¿verdad? Pero también no ven lo que pasaron antes, ¿verdad? Y ellos también pasaron donde asustan y tuvieron que acomodarse a las necesidades desde ese entonces y revertir las cosas, porque, como te digo, la selección nunca ha tenido una eliminatoria limpia, nunca, prácticamente siempre ha tenido
sus situaciones complicadas. Bueno, Diego, eso lo vamos a estar repasando la próxima semana. Nuestros amigos, muchas gracias por acompañarnos una semana más con Ecos del Fútbol. Los esperamos la próxima semana con 8. Muchas gracias.